Nos mintieron. Y no fue una mentira pequeña, fue una mentira silenciosa, profunda, repetida tantas veces durante tantos años que terminó convirtiéndose en una verdad aceptada por millones. Crecimos escuchándola, la vimos en nuestra familia, la escuchamos en la escuela, la repetimos sin siquiera darnos cuenta, y durante mucho tiempo jamás la cuestionamos. Nos dijeron, estudia, prepárate, escoge una profesión, consigue un trabajo estable, sé responsable, trabaja duro, ahorra un poco y algún día todo estará bien. Ese era el plan, ese era el camino, ese era el sueño que nos vendieron. Y nosotros lo creímos. Yo también lo creí. Crecí pensando que el dinero tenía una sola puerta de entrada. Pensaba que el dinero venía únicamente del esfuerzo directo, de estudiar, de prepararme, de aprender una profesión, de trabajar duro, de dedicar tiempo, de sacrificar energía, de entregar años de vida a cambio de estabilidad. En mi mente, la ecuación era simple: preparación más esfuerzo más trabajo igual a dinero. Y sí, hay una parte de verdad en eso. El esfuerzo importa, el trabajo importa, la disciplina importa, la preparación importa, pero solo es una parte de la verdad, porque existe otra parte, una parte enorme, una parte poderosa, una parte capaz de cambiar por completo la historia financiera de una familia, y casi nunca nos la enseñaron. ¿Cómo hacer que el dinero trabaje por nosotros? Nos enseñaron a trabajar por dinero, pero no nos enseñaron a poner el dinero a trabajar para nosotros. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Piénsalo. Pasamos años aprendiendo matemáticas, aprendiendo historia, aprendiendo geografía, aprendiendo ciencias, aprendiendo fórmulas complejas, memorizando conceptos, resolviendo problemas, preparándonos para exámenes, corriendo detrás de calificaciones. Y muchas de esas cosas tienen valor. Claro que sí, pero hay una pregunta incómoda. ¿Por qué casi nunca nos enseñaron cómo funciona realmente el dinero? ¿Por qué nadie nos sentó para decirnos que el dinero no solo se gana, también se aprende a dirigir? ¿Por qué nadie nos explicó que el dinero puede crecer? ¿Por qué nadie nos habló del tiempo como una herramienta poderosa? ¿Por qué casi nunca escuchamos que pequeñas decisiones inteligentes, repetidas durante muchos años, pueden cambiar completamente la historia económica de una familia? Eso debió enseñarse. Eso debió formar parte de la educación básica. Porque todos usamos dinero. Todos dependemos del dinero. Todos sentimos preocupación por dinero en algún momento. Todos trabajamos por dinero. Y aún así, la mayoría entra a la vida adulta sin entender realmente cómo funciona. Entramos sabiendo trabajar, pero no sabiendo construir. Entramos sabiendo producir ingresos, pero no sabiendo crear libertad. Y existe una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Ingreso es el dinero que entra. Construcción financiera es lo que haces con ese dinero. Ingreso puede desaparecer rápidamente. Construcción financiera puede permanecer. Ingreso muchas veces depende de tu esfuerzo físico y de tu presencia diaria. Construcción financiera puede seguir creciendo, aun cuando no estás activamente produciendo cada hora. Y ahí cambia toda la conversación, porque entonces comienzas a mirar la vida de otra manera. Comienzas a entender que el trabajo es digno, que el trabajo es honorable, que el trabajo es necesario. Pero también comienzas a comprender que quizá el trabajo no debería ser la única columna sobre la que descansa todo tu futuro económico. Eso fue una revelación para mí, porque yo, como muchos, crecí creyendo que la vida era esto: trabajar, cobrar, pagar cuentas, volver a trabajar, esperar el siguiente cheque, volver a pagar y repetir,
semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Y en medio de todo eso, cambiar lo más valioso que tenemos por dinero, nuestro tiempo. Y aquí hay algo que debemos decir con claridad. El tiempo vale más que el dinero. El dinero perdido puede recuperarse. Una mala decisión financiera puede corregirse. Una deuda puede pagarse. Un negocio fallido puede volver a levantarse. Pero el tiempo jamás vuelve. Una hora que pasó desapareció para siempre. Un día vivido ya no regresa. Un año entregado se fue. Y muchas veces, cuando abrimos los ojos, descubrimos que han pasado años viviendo financieramente en automático. Eso da miedo, porque entonces llega una pregunta que golpea fuerte. ¿Estoy construyendo libertad o solamente estoy sobreviviendo económicamente? Y esa pregunta cambia vidas, porque muchos trabajan duro y aún así viven con ansiedad constante. Muchos ganan dinero, pero viven al límite. Muchos producen ingresos, pero no construyen tranquilidad. Muchos parecen estables por fuera, pero por dentro viven financieramente frágiles. Y eso pasa más de lo que imaginamos. No siempre ocurre por falta de inteligencia. Muchas veces ocurre por falta de educación financiera real. Nos enseñaron a producir, pero no a dirigir. Nos enseñaron a ganar, pero no a construir. Nos enseñaron a consumir, pero no a pensar estratégicamente. Nos enseñaron a perseguir el cheque, pero no a preguntarnos qué estamos construyendo con ese cheque. Y esa pregunta lo cambia todo, porque cuando comienzas a hacerla, tu mente despierta. Empiezas a ver el dinero como una herramienta capaz de construir paz, capaz de construir estabilidad, capaz de darte opciones, capaz de acercarte a una vida con mayor libertad. Y entonces comienzas a tomar mejores decisiones, comienzas a pensar distinto, comienzas a mirar el tiempo con más respeto, comienzas a entender que muchas decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, pueden producir cambios gigantes con el paso de los años. Ahí está una de las verdades más grandes sobre el dinero. No siempre son las grandes decisiones las que cambian una vida. Muchas veces son las pequeñas decisiones correctas, repetidas consistentemente durante mucho tiempo. La disciplina silenciosa, la paciencia, la visión, la intención, eso construye, eso transforma, eso cambia generaciones. Porque imagina por un momento que desde jóvenes nos hubieran enseñado algo distinto. Trabaja duro, sí. Esfuérzate, sí. Construye una profesión, sí. Pero también aprende a construir algo más grande que tu esfuerzo diario. Aprende a pensar en largo plazo. Aprende a sembrar. Aprende a desarrollar paciencia. Aprende a usar el tiempo como aliado. Aprende a construir tranquilidad futura. Aprende que la libertad financiera muchas veces comienza con una nueva manera de pensar. Y quizá la pregunta más importante ya no es ¿por qué no nos lo enseñaron? Quizá la verdadera pregunta es, ahora que lo sabemos, ¿qué vamos a hacer con esta verdad? Porque ahí está el cambio, no en lamentar el pasado, sino en transformar el futuro, en pensar diferente, en hablar diferente sobre dinero, en enseñar diferente a nuestros hijos, en romper ciclos, en abrir conversaciones nuevas, en construir una historia distinta. Porque al final, si somos honestos, lo que la mayoría realmente quiere no es solamente dinero, quiere paz, quiere tranquilidad, quiere opciones, quiere libertad.
y sobre todo, quiere tiempo. Tiempo para vivir, tiempo para la familia, tiempo para la salud, tiempo para respirar, tiempo para elegir, tiempo para disfrutar la vida con dignidad. Y tal vez ahí está la verdad más profunda de todas. Tal vez muchos no son pobres solamente por falta de dinero. Tal vez son pobres en tiempo, pobres en libertad, pobres en opciones, pobres en tranquilidad, porque nadie les enseñó que existía otra manera de pensar. Sí, nos mintieron sobre el dinero, pero no estamos condenados a vivir creyendo esa mentira para siempre. Podemos despertar, podemos aprender, podemos construir, podemos cambiar la historia, y quizá todo comienza con una sola decisión: dejar de trabajar únicamente por dinero y comenzar a construir una vida donde también aprendamos, poco a poco, a poner el dinero a trabajar por nosotros.